Eh, Claramente tiene que haber un consejo plural que no sea elegido como un cuoteo de los partidos de turno o entre el oficialismo y la oposición, que finalmente es la lógica que ha ocurrido. Y obviamente tiene que tener un financiamiento público. Yo creo que es clave. Acá parte de la cultura, parte de las artes, Ministerio de Ciencias, Desarrollo Social, Trabajo, aquí tiene que haber un financiamiento asegurado por lo menos para una programación marco. Y yo creo que ahí hay un tema de pluralidad, diversidad en la representación, descentralización y la voz de las regiones. Tiene que haber una cierta equidad sectorial. ¿Por qué los consejos consultivos tienen una representación? Los académicos, los gremios, la sociedad civil, los sindicatos y algo más. ¿Y por qué en un canal no? Entonces, yo creo que acá, desde mi perspectiva, tenemos que meter este tema de los medios de comunicación pública dentro de la misma lógica del proceso constituyente. Y por lo tanto, cuando hablamos de un canal o un medio de comunicación público, para nosotros como pueblos indígenas, un elemento interesante es debatir qué entendemos por lo público. Y si hay distintas aproximaciones a lo público. Y desde nuestra perspectiva, por supuesto que hay distintas aproximaciones y narrativas que provienen desde nuestras particularidades propias como pueblos, que no somos homogéneos, no somos una entidad homogénea, somos diversos, tenemos diversidades territoriales, diversidades de cosmovisión, diversidades de conocimiento, ¿verdad? Y por lo tanto ha sido este espacio público, este espacio de la televisión, el que de manera hegemónica y unidireccional ha asumido una visión sobre nosotros. No hemos estado salvo para una lógica cultural o folclórica que viene a enriquecer los ideales de esta nación y no como sujetos políticos. La televisión pública debiese tener un rol muchísimo más presente y un rol muchísimo más transformador del que ha tenido, aun cuando ha sido por la visibilidad dada por la televisión que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las personas trans o que las personas LGBTs o que las personas gays o lesbianas existimos. Que no solamente discutir del Estado, de la nación, de lo público, que hoy día decimos lo público tiene múltiples expresiones desde estas identidades y diversidades culturales, ¿no? Donde el Estado ya no es un Estado al servicio de una nación, sino que es un Estado plurinacional, al servicio de todas las naciones que habitamos, ¿verdad? Donde lo común es algo que ya no se puede definir desde una lógica de una cultura hegemónica, sino desde un diálogo que se nutre de la interculturalidad. Lo esencial es que la televisión pública sea de calidad y que no tenga autofinanciamiento, y un poco lo que decía Sara, porque hoy día eso obliga a canales como, bueno, TVN en este caso, a competir bajo la dictadura del rating contra los canales privados. Sin coteos políticos, pluralistas, que tenga independencia para esa generación de contenido. Otra cosa yo creo que es fundamental en ese debate que va a ser del marco constituyente es que se fomente la creación de contenido audiovisual nacional, que no dependamos de contenidos culturales solamente de afuera, y que efectivamente sean contenidos de calidad y enfocados en manifestar una realidad mucho más diversa. Que las personas han normalizado y naturalizado que el rol de la televisión pública sea la competencia con la televisión privada. Yo soy de la generación de que creció, fue niño en los 80 y que antes de empezar el colegio en marzo tenía la competencia por la teleserie del 13 y la teleserie del 7, ¿no? Usando ese ejemplo para decir, yo crecí en una generación donde está normalizado, y hoy día también lo está, que la televisión pública no tenga un sentido público, sino que tenga un sentido privado, privatizado, y que las personas esperen de lo público lo mismo que esperan de lo privado. Y cuando lo público también es privado en la forma de comportamiento, entonces no podemos esperar que las personas sean capaces de hacer esta distinción entre el rol de uno y el rol de otro. Lo que Chile tiene que resolver de fondo, si es que queremos ir a una convivencia democrática, es el desbalance de poder, que es brutal. Porque puede haber un poder económico, entendemos, pero cuando el poder económico tiene que ver con el poder de los medios de comunicación y con el poder político y con el poder sobre los bienes comunes, agua, tierra, etcétera, etcétera, estamos en problemas. Si la televisión pública empuja hacia un lugar
que el resto de la institucionalidad pública no lo hace, o si en los colegios seguimos, ¿no?, perpetuando invisibilidades, prejuicios, dando un no lugar a actores tan importantes como los pueblos indígenas, de nada sirve una televisión pública que impulse estos valores, ¿verdad? Tiene que ser cruzada. Ella pregunta, ¿cómo piensan que se le puede exigir a un sistema de medios públicos que reflejen la diversidad de esta nación pluricultural y diversa, de la que hemos conversado en este panel? Colocar, ¿verdad?, estas ideas de la plurinacionalidad, lo pluricultural, lo diverso desde lo étnico, ¿no?, y de las identidades que suponen los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Yo creo que eso es lo fundamental. Y como somos sujetos de derecho, una forma de poner esto en los medios tiene que ver con una participación efectiva en la toma de decisiones, ¿verdad? Romper con esta lógica paternalista con la que generalmente, yo me pregunto, ¿en cuántos de estos directorios han habido personas indígenas? ¿Cuántas personas que están definiendo las políticas públicas de comunicación son indígenas? Tiene que estar definido principios, tiene que estar definida en la institucionalidad que va a haber estos medios de comunicación pública, y será un comité ejecutivo más chico, será otro comité consultivo, ahí se verá cómo se vota, pero tiene que haber representación, porque hemos visto que sin representación de indígenas, que sin representación de mujeres, que sin representación de diversidad sexual, la verdad es que no se avanza.